Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos a este segundo día del ciclo de conferencias sobre razonamiento probatorio. El día de ayer platicamos sobre qué es el razonamiento probatorio y la admisión de la prueba. El día de hoy, la doctora Carmen Vázquez comenzará con la sesión La prueba testimonial. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias. Quizá ayer una de las cuestiones que no mencionamos es que en buena medida la exposición o el contenido de las exposiciones de este ciclo de conferencias se encuentra en el manual de razonamiento probatorio. Ahí encontrarán los argumentos que hemos esgrimido en las conferencias y desde luego los que desarrollaremos en estas dos siguientes conferencias. También lo encontrarán en el manual de razonamiento probatorio. Cuando diseñamos junto con la escuela este ciclo de conferencias, pensamos en hacerlo siguiendo las etapas probatorias a las que ayer Jordi Ferrer se refería. Ayer hablamos sobre la conformación del conjunto de pruebas, empezamos por la admisión. Hoy se dirán algunas cuestiones nuevamente sobre esa conformación, pero más bien en atención a la práctica de la prueba, y la idea principal es desarrollar algunos argumentos sobre la valoración individual de la prueba en el caso de mi exposición, y Jordi hablará sobre la valoración en conjunto de la prueba. Para hablar sobre la valoración individual de los elementos de juicio, evidentemente hay que atender a las características de cada elemento de juicio. La sesión de hoy estará dedicada entonces a la prueba testifical, la sesión de mañana a la prueba pericial. En las dos sesiones siempre con el mismo objetivo, tratar algunos elementos fundamentales de la práctica bajo el principio de contradicción de la prueba pericial y la prueba testifical, y desde luego desarrollar algunos argumentos sobre cómo deberían valorarse, o más bien a qué debemos atender, a qué aspectos hay que atender cuando hay que valorar a un testigo o a un perito, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de las sesiones de hoy. Valoración individual, valoración en conjunto, en mi caso, con algunas cuestiones también sobre la práctica de las pruebas, volviendo nuevamente sobre la conformación del conjunto de prueba. Como ya pueden deducir, yo hablaré de las pruebas personales, de las llamadas pruebas personales, es decir, la prueba pericial y la prueba testifical. Curiosamente, en estos dos tipos de elementos de juicio, han sido tratados de una manera similar y errónea a la vez. Similar y errónea porque en los dos tipos de pruebas personales se ha prestado prácticamente toda la atención a la persona, es decir, a quién es el testigo y quién es el perito, para sacar conclusiones, hacer inferencias sobre la fiabilidad de la prueba testifical o de la prueba pericial. Como desarrollaré enseguida los argumentos, se verá que no es el testigo, la persona, lo fundamental o el aspecto más importante para atribuir racionalmente valor probatorio a una prueba testimonial. Debemos enfocarnos en lo que dice el testigo, en las afirmaciones testificales. Como debemos hacer lo mismo cuando se trata de la prueba pericial. Es lo que afirma el perito, el elemento fundamental para conocer la fiabilidad de las conclusiones a las que se llega, para poder determinar correctamente los hechos. Eso no quiere decir, desde luego, que no nos interese quién es la persona que está enfrente, ciertas características del testigo o del perito. Lo que no puede ser es que toda nuestra atención a efectos de la valoración o de la práctica de estos elementos de juicio se centre única, exclusiva o fundamentalmente en la persona.
sin que hayamos atendido a qué es lo que está afirmando, a las afirmaciones testimoniales, ¿sí? Tanto del testigo como, en su caso, del perito que veremos mañana. Este punto ha sido uno de los puntos que se han desarrollado gracias a una área de conocimiento, científica, que en los últimos años ha venido a revolucionar la prueba testifical. Me refiero a la llamada psicología del testimonio. Ustedes saben que la psicología es un área del conocimiento sumamente amplia. La psicología podría ser bien imaginada como una suerte de océano, en donde hay muchísimos tipos de conocimiento con fiabilidades distintas, con tipos de teorías, de métodos, de técnicas también muy diferentes. La psicología tiene grandes especialidades. Nuestra pobre cultura jurídica muchas veces nos hace acercarnos de manera inapropiada a la psicología. Y cuando pretendemos conocer algo del comportamiento humano, a veces pareciera que creemos que cualquier persona con un título en psicología está capacitada para tratar cualquier aspecto dentro de ese océano de la psicología. Cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de comportamiento, entonces cualquier psicólogo nos es útil o tiene expertise para tratar esa conducta humana. Y esto es un craso error. Es como si dijésemos en el ámbito jurídico que cualquier persona con un título en derecho es capaz, tiene la misma expertise para tratar el derecho penal que el derecho constitucional, que el derecho fiscal o el derecho tributario, el derecho agrario, etcétera. Nosotros en nuestra área nos daría risa quien se ostenta con unas credenciales tan amplias. Nuestra primera pregunta sería, ¿pero en qué eres especialista? Y de hecho muchas veces nos quejamos de las carreras de derecho porque son demasiado generalistas, porque no terminamos siendo especialistas en determinadas áreas del derecho. Y pasa lo mismo en la psicología. En la psicología hay áreas de especialización y hay distintas maneras de hacer la psicología. La psicología del testimonio es un área de especialización dentro de la psicología. Y es un área empírica de la psicología. No toda la psicología es empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que para demostrar sus teorías, para sustentar sus afirmaciones, hacen experimentación que les permite llegar a conclusiones mucho más sólidas. El objeto principal de la psicología del testimonio ha sido la memoria humana. ¿Y qué es la prueba testifical si no es la memoria humana? Le pedimos a los testigos que vengan a contarnos lo que recuerdan haber vivido, que es relevante respecto de los hechos del caso. La prueba testifical es fundamentalmente dependiente de la memoria humana. La psicología del testimonio ha cambiado o ha revolucionado la manera en la que nos hemos tradicionalmente acercado a la prueba testifical, precisamente mostrándonos cómo funciona la memoria humana, dándonos elementos, argumentos sólidos desde el punto de vista científico por las investigaciones empíricas que realizan para que dejemos de lado el tratamiento más bien basado en la experiencia individual de cada uno respecto de los testigos, respecto de la prueba testifical. ¿Sí? Entonces, lo que voy a describir en adelante está sustentado en la llamada psicología del testimonio. Insisto, un área de especialización dentro del gran ámbito de la psicología. No todos los psicólogos están especializados en psicología del testimonio. Desafortunadamente, muy pocos psicólogos lo están.
Una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre un psicólogo clínico y un psicólogo del testimonio, el psicólogo clínico es aquel al que cualquier ciudadano, cualquier persona, cuando tiene no sé, algún tipo de problema emocional, ha sufrido alguna situación traumática, tiene alguna inquietud en ese sentido, es al psicólogo al que acude. El psicólogo clínico tiene como objetivo que sus pacientes se sientan mejor, que sus pacientes puedan superar esas situaciones que les han causado esas emociones o ese estado de ánimo. El psicólogo clínico no tiene como objetivo averiguar la verdad. El psicólogo clínico no se va a poner a discutir con su paciente sobre si lo que ese paciente está diciendo es verdadero o falso. Quizá al psicólogo clínico le da exactamente igual si es verdadero o falso. Lo que le importa es cómo eso que esa persona cree haber vivido le ha afectado emocionalmente. Ese es el trabajo del psicólogo clínico. Si nosotros queremos saber si lo que una persona está afirmando respecto de lo que recuerda es verdadero o falso, la formación del psicólogo clínico no es la adecuada para ello. No han sido formados para ello. Su objetivo es muy distinto. En cambio, el psicólogo del testimonio tiene como uno de sus objetivos fundamentales saber si lo que se está afirmando puede ser susceptible de veracidad. Le interesa conocer la verdad o falsedad de aquello que se afirma, la exactitud del relato. Esto no quiere decir que se esté valorando a la persona, sino, nuevamente, insisto, el relato, lo que afirma el testigo. ¿Sí? Esa es la psicología del testimonio. Entonces, no todos los psicólogos son especialistas en psicología del testimonio. Hay una especialidad muy fuerte en esta área, que es un área empírica especializada en responder cómo funciona la memoria humana. ¿Cuáles son las debilidades de la memoria humana? Y ese conocimiento ha sido muy útil para repensar la prueba testifical, precisamente por la fortísima dependencia de los testigos en la memoria, en aquello que han vivido, en aquello que recuerdan. ¿Sí? De eso vamos a hablar. Unas distinciones muy básicas que ya introduje de una manera amplia en esto que acabo de decir. Para la psicología del testimonio es muy importante que distingamos entre la fiabilidad potencial de un sujeto, de una persona, es decir, si esa persona tiene capacidad para testificar, si su aparato, pero capacidad no en el sentido jurídico, sino en el sentido psicológico. Si tiene la capacidad, por ejemplo, para observar los hechos y luego para registrar esos hechos en su memoria y es capaz de contar lo que sucedió. Es esa capacidad. Puede ser que en algunas ocasiones necesitemos algún especialista en una área determinada de la psicología, porque lo que está en juego es si una persona es capaz o incapaz de testificar. A veces el derecho pone ciertos requisitos sobre la capacidad jurídica. Aquí estamos hablando sobre la capacidad sustantiva, ¿no? Uno de los casos quizá paradigmáticos en este punto es el testimonio infantil. Resulta que se ha descubierto por estos experimentos empíricos de esta área de conocimiento que la memoria infantil es mucho más susceptible al error, mucho más maleable, sobre todo por las personas que los niños consideran como autoridad. Es más fácil que los niños asuman que es verdadero, asuman el relato que alguien que es autoridad para ellos les está diciendo. Es mucho más influenciable la memoria de un niño que la memoria adulta, aunque la memoria adulta también es influenciable. ¿Sí?
O cuando hablamos de la categoría niños o niñas, evidentemente estamos hablando de una categoría muy amplia, que puede ir de los 0 años hasta, no sé, los 12 años, que empieza quizá la adolescencia. Cuando estamos en etapas muy tempranas de la niñez, de 0 a 3 años, hay muchas, o puede haber en determinados casos, dudas sobre la capacidad de testificar de un pequeño tan pequeño. 0 a 3 años, evidentemente un niño de 0 años igual todavía ni siquiera habla. Un niño de 3 años puede perfectamente hablar, pero quizá todavía sus esquemas mentales no están bien conformados y utiliza de manera inadecuada las palabras, le da un significado distinto a las palabras. Hace poco, por ejemplo, me contaban el caso de un familiar que decía, un niño de 4 años que decía, estoy enamorado. Claro, ¿qué significa para ti estar enamorado? Que me cae bien. Ah, ok. Claro, sus esquemas mentales son muy diferentes a los de un adulto. La capacidad de testificar en atención al desarrollo de sus esquemas, incluso del lenguaje, puede ser nula. Puede ser que no pueda ser susceptible, no pueda rendir un testimonio porque no tiene esa capacidad, no tiene la fiabilidad potencial para testificar. ¿Sí? Alguien que tiene la capacidad para testificar podría dar un relato, un testimonio concreto que no es fiable. Un testimonio determinado, un relato, contar algo que le pasó en determinado contexto y ese relato no ser fiable pese a que tiene la capacidad para testificar, pese a que cuenta con todos los elementos para considerarlo como alguien que tiene esa fiabilidad potencial para testificar, ¿sí? Y aquí viene otra de las diferencias que me interesa y que la que más adelante plantearé entre decir la verdad y mentir. Nosotros en el derecho hemos asumido que estos son casi sinónimos. Si no dices la verdad, estás mintiendo. Pero resulta que esto no es así desde el punto de vista de la psicología del testimonio, que lo ha demostrado claramente. Una persona puede creer estar diciendo la verdad, pero ser falso lo que afirma. No está mintiendo. Ella cree genuinamente que está diciendo lo que realmente pasó, lo que esa persona vivió, pero en realidad sus afirmaciones son falsas. Situaciones como estas nos dan el resultado de que un testimonio concreto de una persona que tiene todas las capacidades para testificar resulta inexacto, resulta no fiable. En este punto concreto es quizá, en esta cuestión o en este elemento, es quizá el que más nos interesa a efectos de la prueba testifical en general. La mayoría de las veces cuando se practica una prueba testifical, cuando se va a valorar una prueba testifical, ya no hay duda sobre la capacidad de testificar de la persona. Lo que tenemos es dudas, lo que hay que repensar es cómo manejar, cómo valorar la fiabilidad de un testimonio concreto. El hecho de que haya errores en un testimonio concreto de una persona no hace que esa persona sea incapaz, no hace que esa persona sea mentirosa. ¿Sí? Es solo ese relato el que no es exacto, el que no es fiable. E insisto, es este punto el que nos interesa a efectos de la charla de hoy. Este segundo punto nos da luces sobre la veracidad del testimonio, sobre si el relato que se está haciendo, que se está dando, dada su veracidad, entonces nos informa sobre si los hechos relatados son verdaderos o falsos. Pero podría suceder que el relato es muy exacto, que todos los elementos que plantea la psicología del testimonio, que veremos a continuación, se cumplen y aún así no ser
que los hechos no hayan sucedido, al menos tal y como han sido relatados. Y esto puede deberse a circunstancias muy diversas, ¿no? Pero la fiabilidad de un testimonio es lo mejor que nos puede acercar a la veracidad del testimonio, a saber si es verdadero o es falso lo que sucedió. Vamos adentrándonos un poco más en la psicología del testimonio y nuevamente con algunas distinciones provenientes de la psicología del testimonio. En estas letras pequeñas que ven ustedes ahí, es una cita de uno de los grandes autores, en mi opinión, de la prueba testifical desde el punto de vista de la psicología del testimonio. Víctor de Paula Ramos, que nos dice, la doctrina y la jurisprudencia siguen en su mayoría sin actualizar el discurso de acuerdo con la base bastante sólida de los conocimientos científicos actuales de la psicología del testimonio. De este modo, el derecho, cerrado sobre sí mismo, no actualiza sus conocimientos sobre la prueba testifical y, por tanto, no solo deja de evolucionar, sino que además, en gran medida, va en contra de la ciencia. Es una cita, me parece, muy potente, porque evidentemente si tenemos, como decíamos ayer, generalizaciones con un fundamento científico sólido, ¿qué seguimos haciendo utilizando generalizaciones fundadas exclusivamente en nuestra experiencia o en nuestras creencias? Y el ejemplo paradigmático de esto lo encontramos todavía en los recientes criterios jurisprudenciales que siguen sosteniendo que a efectos de valorar la prueba testifical hay que ver, por ejemplo, el lenguaje corporal del testigo. Hay que ver si el testigo suda, porque si el testigo suda mientras depone, quiere decir que está mintiendo. Hay que ver si el testigo tartamudea, porque si el testigo tartamudea, quiere decir que está mintiendo. Hay que ver si el testigo afirma con seguridad lo que dice, porque si lo afirma con seguridad, entonces quiere decir que es verdadero. Y todo esto está demostrado como falso por el conocimiento científico. Por eso la cita de Víctor de Paula Ramos es muy potente, porque nos demuestra en nuestra cara que seguimos actuando en contra de los conocimientos científicos más sólidos que a día de hoy existen y que nos demuestran cómo de hecho funciona nuestra memoria, no cómo creemos cada uno de nosotros que funciona nuestra memoria o los elementos que nos dicen que un testigo miente o dice la verdad, como el lenguaje corporal, etcétera. Pero, ¿qué exactamente entonces nos dice la psicología del testimonio? El primer elemento básico que afirma y que además está demostrado por sus investigaciones es que la memoria humana es un proceso reconstructivo. Reconstruimos nuestros recuerdos. No es en absoluto un proceso reproductivo. No es como una grabación a la que le damos play y se reproduce aquello que vivimos, aquello que observamos y que guardamos en nuestra memoria. No, resulta que cuando tenemos que activar nuestros recuerdos, lo que hacemos es reconstruir nuestros recuerdos. Y lo reconstruimos desde el momento en el que interpretamos lo que percibimos. Ayer que se hablaba, que se preguntaba, por ejemplo, sobre la percepción, que es claramente, yo lo decía en la respuesta, una manera de conocer y de relacionarnos con el mundo. Resulta que nuestras percepciones están mediatizadas muchas veces por nuestras propias gafas, por nuestros propios lentes, por nuestros esquemas culturales. Nosotros le damos interpretación a la conducta de las personas en función de cómo hemos sido culturalmente, en qué cultura hemos crecido, de creencias personales, de nuestra propia profesión, etcétera, etcétera. Aquello que observamos es interpretado. Reconstruimos entonces ya desde el momento en que interpretamos los hechos que observamos.
no solamente es cuando interpretamos, sino que cuando guardamos el recuerdo, resulta que ese recuerdo, cuando está ahí almacenado, puede ser distorsionado o podemos tener información de terceros que sugestiona eso que nosotros estamos guardando. Y en la época, por ejemplo, de las redes sociales, del WhatsApp, de la comunicación tan fácil que tenemos con los otros, lo que los otros nos dicen, lo que escuchamos, lo que un testigo escucha, por ejemplo, en el noticiero, en las redes sociales, etcétera, puede distorsionar lo que está recordando. Puede eso introducir información en su memoria y el sujeto no ser consciente de esa distorsión o de esa sugestión. La memoria humana funciona así, es más débil de lo que creemos, que en realidad, de lo que en realidad es. Pero también cuando decidimos contar, cuando se extrae el recuerdo, cuando alguien nos cuestiona, por ejemplo, la policía, los abogados, los propios psicólogos o hasta el juez, puede también distorsionarse el recuerdo a través de las preguntas que nos hacen, del orden de en que las preguntas se plantean, de lo que decidimos contar cuando hablamos de nuestro recuerdo, etc. Es un proceso absolutamente reconstructivo de inicio a fin. No es entonces reproductivo. No voy a citar aquí la bibliografía, pero quien quiera leer más sobre los experimentos que muestran todo esto, le recomiendo enormemente leer, por ejemplo, Antonio Manzanero. Antonio Manzanero tiene un capítulo en el manual de prueba pericial en donde habla sobre estas cuestiones. Tiene también muchos otros trabajos al respecto. Margarita Díez, Juliana Mazzoni, Víctor de Paula Ramos desde el punto de vista jurídico, todos citan un conjunto amplísimo de experimentos que se han realizado para demostrar esto, para demostrar que la memoria humana es reconstructiva y no reproductiva. Segunda cuestión, decir la verdad y mentir no es lo mismo. Ya lo decía hace un momento, alguien puede creer que es verdadero lo que afirma y en cambio ser falso eso que afirma. La mentira es deliberada, se busca mentir y en cambio cuando se afirman falsedades no necesariamente es deliberada. El sujeto genuinamente, sinceramente puede creer que está afirmando, que está diciendo la verdad. Tenemos que despojarnos de esa idea que decir la verdad y mentir es lo mismo. No, son cuestiones muy distintas. Y los testigos pueden no estar diciendo la verdad, pero no estar mintiendo. Segunda cuestión. El contenido o el contenido de la memoria tiene ese proceso, que ya también lo he mencionado cuando hablé de la memoria como un proceso reconstructivo, en el que podemos distinguir la codificación, la retención y la recuperación del recuerdo. La codificación es cuando observamos los hechos, la retención cuando lo tenemos en la cabeza, digamos pasivamente, no hemos reactivado el recuerdo, y la recuperación cuando nos preguntan sobre esos recuerdos. La psicología del testimonio ha ido desarrollando los elementos en los que habría que prestar atención sobre cada uno de estos aspectos, es decir, en la codificación, en la retención y en la recuperación. El desarrollo de esos elementos tiene un impacto importante en cómo el derecho ha tratado estas cuestiones y en cómo debería tratarlos o qué es lo que deberíamos cambiar al respecto. Antes de entrar en estas cuestiones de manera muy rápida, porque el tiempo nos come, vale la pena también decir que la psicología del testimonio distingue muy claramente entre el testimonio o los relatos que tienen que ver con los sucesos y los que tienen que ver con
a las caras, la identificación de personas a través, por ejemplo, de los rostros. Hay investigaciones de la psicología del testimonio sumamente trascendentales, sumamente sólidas sobre los grandes problemas que hay en la identificación de personas. Y se han desarrollado instrumentos para realizar mucho mejor en el ámbito jurídico, por ejemplo, las llamadas ruedas de reconocimiento. Se ha criticado muy fuertemente a muchos sistemas jurídicos porque la manera en la que se ha llevado a cabo la rueda de reconocimiento, que se sigue llevando a cabo ese tipo de identificación individual, es radicalmente errónea. Las ruedas de reconocimiento, ese tipo de pruebas testificales ha sido identificada, por ejemplo, en los proyectos Inocencia, que son tan famosos actualmente, esos proyectos que nacieron en Estados Unidos y que han permitido sacar de la cárcel a muchísimas personas que han sido demostrados como genuinamente inocentes de los hechos que se les acusó en su momento. Pues resulta que esta identificación a través de las ruedas ha sido una de las mayores fuentes de errores judiciales, de las mayores formas en las que se ha metido a la cárcel a inocentes que han sido pasados por culpables. Entre otras razones, porque, por ejemplo, cómo se conforma una rueda de reconocimiento ha sido algo que se ha omitido en la policía, por ejemplo, ¿no? O por parte de quien constituye aquellos documentos de buenas prácticas o protocolos, lo que se esté utilizando para llevar a cabo esas ruedas de reconocimiento. Si en las ruedas de reconocimiento, por ejemplo, existe solo una persona que cumple con las características que la persona que va a identificar ha relatado. En España hay un caso muy famoso de una persona de Europa del Norte que fue susceptible de una rueda de reconocimiento, se le acusaba de varios delitos de violación y él fue la única persona con esas características, es decir, un tipo muy alto, muy delgado, muy rubio, de ojos azules. Esa era la descripción que se daba de la persona que cometió el delito y el resto de la rueda de reconocimiento era un chino, era un hindú, un latinoamericano, era gente que no compartía en absoluto ninguna de las características que habían sido descritas por la persona que tenía que reconocer. Si a esa persona le preguntan, bueno, dentro de ellos, ¿usted identifica a la persona que la agredió? Claro, es él, porque es la única persona que cumple con esas características. Quizá la persona podría recordar ciertos detalles para decir no, pero si lo único que recuerda es que la persona que le agredió tiene esas características generales, puede ser que la tendencia, lo más fácil que esa persona haga es señalar a quien cumple con esas características. Hay mucha investigación empírica en muchos países que muestran estas prácticas perversas y cómo esas prácticas han llevado a condenas erróneas, ¿sí? Pero es muy diferente las investigaciones que se han llevado, las conclusiones de la psicología del testimonio, las recomendaciones, cuando se trata de un relato sobre sucesos, sobre hechos, sobre qué fue lo que sucedió, que cuando se trata de identificar a una persona. De decir, dentro de estas personas identifica quién cometió los hechos. Si nos quedamos con esta identificación o con esta prueba testifical sobre los relatos, aquellos testigos que nos cuentan qué fue lo que sucedió, dijimos hace un momento, entonces nos tienen que interesar estos distintos elementos, la codificación del relato, la retención, la recuperación. La psicología del testimonio ha encontrado estos factores que inciden en la fase de codificación y que hacen que el relato pueda ser más o menos exacto. Factores que tienen que ver con el suceso, pero también que tienen que ver con el testigo.
Algunos de esos factores, por ejemplo, la duración del suceso, la frecuencia, la familiaridad del testigo con ese tipo de suceso, las condiciones de luz, las condiciones de sonido, etcétera. Cuando se trata del testigo, las capacidades cognitivas, sus capacidades sensoriales, su nivel de estrés, sus expectativas culturales, los estereotipos que pueda tener, la edad, entre otras tantas cuestiones. Son estos elementos, por ejemplo, del testigo, los que nos brindan información en la etapa de codificación para saber si esa persona pudo codificar adecuadamente aquello que vio, aquello que vivió. Mucho antes, fíjense, de que nos cuente qué fue lo que vivió. Estamos en una primera etapa. Si tuvo la capacidad, la posibilidad de codificar adecuadamente. Después tenemos varios factores en la fase de retención. Entre ellos, uno de los elementos fundamentales es el tiempo. El tiempo que pasa entre que una persona ve los hechos, que retiene esos hechos y luego que tiene que relatarlos. Este elemento para el derecho es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque entre que un testigo ve los hechos delictivos, vive determinados hechos que son jurídicamente relevantes y que es llamado a testificar, depende del sistema jurídico, pueden pasar muchísimos años de por medio, que el mero paso del tiempo inciden de una manera muy fuerte en aquello que se retiene y en cómo ese recuerdo puede cambiar sustantivamente, radicalmente, respecto de lo que se vio y lo que se recuerda. Esa es una pieza clave para el derecho. Y es una pieza clave en dos sentidos. En uno, porque tenemos que cuestionarnos, tenemos que ser conscientes de las debilidades del proceso judicial en este sentido. Que si pasa tanto tiempo entre la percepción de los hechos y que se llama al testigo, entre más tiempo pase, claramente hay una tendencia a menor fiabilidad del relato. Menos fiable es el relato de una persona. Eso por un lado, pero por el otro lado hay una fortísima tendencia, sobre todo hacia los relatos infantiles o a cierto tipo de víctimas, cierto tipo de delitos, para la llamada anticipación probatoria. Es decir, para llamar lo antes posible al testigo, para recabar el testimonio de un testigo, como se dice en inglés, ASAP, as soon as possible, lo antes posible que podamos, evitando además otro de los elementos importantes, la cantidad de gente que le pregunta, por ejemplo, a un niño sobre lo que vivió, sobre qué fue lo que sucedió. La llamada prueba anticipada se ha establecido a nivel jurisprudencial en muchos países europeos y también en muchos países del entorno latinoamericano en los delitos de abuso sexual infantil. En los delitos de abuso sexual infantil se ha previsto, insisto, a nivel jurisprudencial, la mayoría de las veces, que se llame lo antes posible al niño para poder obtener su relato, para evitar que el mero lapso de tiempo incida en lo que ese niño recuerda, pero también para evitar revictimizaciones secundarias, para evitar que a través de las preguntas, el tipo de preguntas, las repreguntas, pues se vuelva a victimizar a un menor. En el caso europeo también se ha planteado esto, por ejemplo, para las víctimas de trata, de todo tipo de trata, aunque a nivel europeo la trata más, desafortunadamente, la más severa es la trata sexual.
Se ha previsto entonces que para este tipo de delitos, por el interés que ha cobrado a nivel europeo la persecución de los mismos, haya un adelanto de la prueba testifical y se cite cuanto antes a los testigos. Quizá en alguna medida, algunos autores al menos de la prueba testifical desde la psicología del testimonio se han cuestionado si no deberíamos hacer de la prueba anticipada una práctica más generalizada para evitar que el mero paso del tiempo incida de una manera tan fuerte en la fiabilidad de un relato. Me parece muy problemática esta cuestión y creo que deberíamos trabajar sobre todo en la disminución de los tiempos y no acudir tan fácilmente a la prueba anticipada que tiene otros problemas. En todo caso, no incidiré en esto, pero sí dejo planteado el escenario por si alguien, por ejemplo, en el debate está interesado en que profundicemos en este punto. Entonces, para volver a la diapositiva, en estos factores en la fase de retención, pues vemos que no está solamente la extensión temporal, no solamente está el tiempo, está también en toda aquella información post-suceso, todo el tipo de información que se le puede sugerir, el intervalo entre el suceso, la información engañosa, el recuerdo, entre otras tantas cuestiones. En la fase de recuperación tenemos la manera o uno de los elementos fundamentales, y por eso está al inicio de estos factores, está la primera recuperación. Y esto volvemos con ello a un punto que ayer también mencionaba, la importancia del llamado primer interviniente, que es fundamentalmente la importancia del rol de la policía en estas cuestiones. El primero que entra en la memoria humana. Antonio Manzanero nos dice que deberíamos ver a la memoria, deberíamos trazar una analogía de la memoria con la escena de un delito. La escena de un delito, en el mejor de los casos, lo que hacemos es precintarla, es evitar las contaminaciones en la escena del delito, que otros, incluso con la mejor de las voluntades, introduzcan contaminaciones en la escena, incluso a través de las suelas de los zapatos o moviendo objetos del lugar, entre otras tantísimas cosas. Él dice que la memoria también debería precintarse. Deberíamos buscar maneras en las que proteger esa memoria desde la primera intervención en la memoria, porque desde la primera intervención, mediante las preguntas que se hagan, mediante el orden de las preguntas, la incidencia de las preguntas, puede ser muy fuerte en la memoria humana, insisto, sobre todo cuando se trata del relato infantil. Y por eso ese primer relato es una pieza clave. Ahí podemos encontrar las grandes debilidades muchas veces de una prueba testifical. Y esto tiene o se debería traducir en una cuestión básica en nuestras prácticas habituales a día de hoy. Cuando, por ejemplo, la policía cita a un testigo, sobre todo cuando se trata del llamado testigo víctima, y la policía empieza a cuestionar a esa persona, esa primera intervención en la memoria, dada la importancia que la psicología del testimonio tiene, debería estar grabada. Deberíamos tener todos acceso, todos evidentemente las personas relevantes en ese caso concreto, acceso a lo que sucedió en esa primera intervención. Porque ¿de qué manera podríamos identificar que fue en esa primera intervención a través del tipo de preguntas que hizo la policía? Por ejemplo, la típica pregunta, el coche rojo que usted vio en el accidente iba a alta velocidad, ¿verdad? Ya le estamos dando información al testigo, que era un coche rojo y que iba a alta velocidad.
¿verdad? Además que es una pregunta sugerente. El Código Nacional de Procedimientos Penales se preocupa por este tipo de preguntas en la práctica de la prueba. Hace bien por preocuparse, pero es que la contaminación puede venir desde la primera intervención. ¿Cómo podemos defender, cómo podemos demostrar que las contaminaciones vienen de esa primera intervención si no está grabada, si no sabemos qué fue lo que sucedió? Es más, hasta hace unos años se consideraba que en esas primeras intervenciones no hacía falta ni siquiera la presencia de un abogado. No estaba ni siquiera previsto que el abogado pudiese estar presente ahí. No hay control para quien realiza esa primera intervención, y la influencia de esas primeras intervenciones en el recuerdo de los testigos es una pieza fundamental. Ahora, muchas veces lo que está previsto es un acta. Es un acta que un funcionario, nuevamente puede ser que con la mejor de las intenciones, redacta y dice qué fue lo que sucedió, qué fue lo que respondió el testigo en determinadas intervenciones policiales. Y esa acta se pasa, algunas veces incluso se puede leer como un documento para refrescar la memoria, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero esa acta está mediada por un tercero. No hay inmediación. No es que estemos observando lo que el testigo ha dicho. Estamos leyendo lo que alguien dice que el testigo dijo. Puede ser que esa acta contamine la memoria del testigo, que el testigo cuando la lea para refrescar la memoria, en realidad no esté refrescando nada y esté contaminando la memoria. Y el testigo crea que es verdad que él dijo lo que en realidad fue el funcionario correspondiente que interpretó lo que el testigo dijo en aquel momento o lo que el funcionario quiso poner en el acta, lo que está ahí puesto, lo que está escrito, pero no lo que el testigo recordó en su momento. Creo que en las prácticas actuales esa idea de los documentos para refrescar la memoria del testigo se ha tomado muy a la ligera, porque tampoco hemos sido conscientes o no tenemos esa formación en los conocimientos sólidos de la psicología del testimonio y en cómo pueden influenciar todo esto la memoria de los sujetos. Conociendo esto, entonces debemos preocuparnos por este tipo de cuestiones, porque en los documentos, por ejemplo, que se lean, sean documentos en los que se diga claramente lo que el testigo realmente afirmó, no lo que el funcionario dice que el testigo afirmó. Y me temo que para hacer esto hay serias dificultades, que lo más fácil es grabar esas intervenciones y poder tener un claro acceso a esa información para poder garantizar el derecho de defensa, para poder mostrar claramente que ha habido contaminaciones en la memoria, en el relato del testigo, ¿no? en esos elementos que veíamos de codificación, de retención y demás. Todos estos elementos que cito aquí y que son desarrollados por los psicólogos del testimonio nos deben llevar a la conclusión de que las descripciones que pueden hacer los testigos, detalladas, rigurosas, exactas de los hechos que han vivido o han presenciado, son la excepción, no son la regla. Dadas todas las debilidades de la memoria y todos esos elementos, nuevamente, insisto, todos esos factores que afectan en las diferentes fases de recuperación, de codificación, etcétera, pues nos muestran que la memoria es sumamente débil, que hay muchísimas maneras, muchísimos espacios, muchísimas posibilidades de incidir en lo que el testigo recuerda, en aquello que el testigo afirma como verdadero. E insisto, puede ser que sea verdad
que sea sincero, que ese testigo es lo que recuerda, pero puede ser completamente falso, y no porque el testigo esté mintiendo. Por esa diferencia también, por ejemplo, lo previsto por nuestros ordenamientos, cuando el testigo va a deponer y se le dice, usted tiene que jurar que va a decir la verdad, es absolutamente inadecuado, porque estamos imponiendo una obligación que no se puede cumplir. No podemos obligar a que el testigo diga la verdad. Podemos obligar a que el testigo sea sincero y nos diga genuinamente lo que recuerda. Pero puede ser que el testigo recuerde lo que es falso. No le podemos obligar al testigo a decir la verdad, porque puede ser que el testigo no sepa cuál es la verdad. Puede darnos cuenta de lo que recuerda sinceramente, pero no de lo que es verdadero o falso. ¿Sí? Por todas estas cuestiones es que se han postrado muchas dudas sobre la prueba testifical. Muchas dudas sobre si una prueba testifical es suficiente, por ejemplo, en materia penal para derrotar la presunción de inocencia. Se ha puesto este debate, por ejemplo, muy claramente en los delitos sexuales, sobre el testimonio único de la víctima, sobre si ese testimonio único es suficiente o no para derrotar la presunción de inocencia. Y el debate está servido en esa materia. Es un debate muy interesante por el tipo de hechos que se debaten ahí, porque son hechos que se llevan normalmente en la intimidad de 4 paredes y por tanto hay dificultad probatoria. Pero hay cada vez más voces que apuntan a un elemento clave en la valoración de la prueba testifical, la llamada corroboración del testimonio del testigo. Si todos estos elementos que inciden en la memoria son así, como parece que lo son, porque están demostrados por las investigaciones de la psicología del testimonio, estamos ante una prueba muy débil. Estamos ante claramente una debilidad humana, y no es por eso recalco, humana, porque no es una debilidad del proceso judicial, es que nuestra memoria funciona así, es que es susceptible a todas esas posibilidades de error, a todas esas posibilidades de influencia propia y externa, lo que hace que nos cuestionemos o que lleguemos de una manera muy fácil a la conclusión de, oiga, una prueba testifical no puede ser suficiente para derrotar la presunción de inocencia. Necesitamos la corroboración. La corroboración ha sido uno de los elementos, otra vez, que a nivel jurisprudencial se ha puesto sobre la mesa en estos casos de testimonio único en delitos sexuales. Se pide la corroboración del relato. Y esto no quiere decir que estemos dudando de la persona, no quiere decir que estemos poniendo en duda al sujeto. Lo que sí quiere decir es que tenemos que tomarnos con cautela el relato proveniente de la memoria humana. Y esas cautelas nos llevan no a desechar lo que nos dice una persona. Tomárnoslos en serio quiere decir investigar más. Ha habido una práctica muy fácil nuevamente por parte de la policía. Ya tenemos un testigo. Y como ya tenemos un testigo, ya tenemos prueba de los hechos, ya no hay que investigar más. Sobre todo en algunas jurisdicciones, en algunos países, nuevamente cuando se trata de delitos sexuales. Ha pasado y está muy documentado también a nivel europeo en las víctimas de trata. Cuando la policía ha tenido el relato que ya cuenta con la víctima de trata, entonces ya no sigue investigando. ¿Y qué ha pasado? Que la víctima de trata, en cuanto puede, huye despavorida de ese contexto, por miedo a la persona que la ha tratado, por miedo muchas veces a la propia policía, por miedo a enfrentarse a un proceso judicial. ¿Y qué ha sucedido históricamente? Que se pierde el proceso judicial y el tratante se queda en libertad,
Cometemos también ese tipo de errores de dejar en libertad a genuinos culpables. Es un tipo de error en el proceso judicial, no solo la condena de inocentes. Este tipo de errores se ha dado precisamente por la confianza de la policía en la prueba testifical. Ya tenemos un testigo, es además el testigo víctima, es suficiente. Hay muchas voces, por ejemplo, a nivel europeo, en el caso de trata de personas, jurisprudencia incluso en España, por ejemplo, protocolos de investigación que le dicen a la policía, no es suficiente el relato de la víctima. Usted tiene que buscar más pruebas que corroboren lo que la víctima afirma. La misma tendencia se está siguiendo en los casos de violación. Nuevamente, hay que considerar que tomarse en serio el relato de las víctimas de este tipo de delitos o de cualquier otro tipo de delitos supone investigar más. Y que investigar más no quiere decir que no le creamos a la persona. Quiere decir únicamente que, dado el conocimiento que tenemos sobre la memoria humana, tenemos que tomar otras precauciones. Tenemos que buscar otra información que corrobore lo que se está diciendo. Y que en función del estándar de prueba, pues necesitamos mayor información más allá del relato. La corroboración de la prueba testifical es una pieza clave. Y en la corroboración de la prueba testifical, los testigos pueden ayudar mucho. Porque si los testigos relatan adecuadamente lo que han vivido, lo que han presenciado, y eso quiere decir no solamente estamos hablando o no solamente supone poner el foco de atención en el testigo, sino también en quien obtiene el relato del testigo, a veces el policía, a veces el psicólogo, a veces el abogado, a veces el propio juez. Estos intervinientes en la obtención del relato tienen que hacerlo de manera adecuada para poder obtener la información, los detalles adecuados que luego puedan buscarse a través de la investigación de los hechos, que luego puedan corroborar lo que esa persona está afirmando. Y en muchas ocasiones, en buena medida, la obtención del relato, cómo obtenemos el relato, es una pieza clave para la corroboración del mismo relato, no solo la investigación. Y en ese contexto también la psicología del testimonio ha ido cada vez poniendo más atención en cuáles son las mejores formas de obtener el relato y cuáles son las formas en las que hay evidencia empírica de que de ninguna manera funciona la obtención del relato. Los ejemplos paradigmáticos nuevamente se encuentran en el testimonio infantil. Hay claras pruebas de que, por ejemplo, cuando se pone a un niño a dibujar lo que el niño quiera dibujar y el psicólogo con sus gafas individuales saca inferencias a partir del tipo de imágenes que el niño dibuja, a partir de los colores que el niño utiliza, respecto de el niño fue abusado o no fue abusado, todo está única y exclusivamente en los ojos de quien le da esa interpretación al dibujo. No hay ninguna evidencia empírica de que ese tipo de métodos o técnicas sea válido, de que ese tipo de métodos o técnicas nos diga algo sobre la exactitud del relato y mucho menos sobre la veracidad de un caso de abuso sexual infantil. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se pone a los niños a jugar con muñecos sexualizados. Las inferencias que se hacen a partir de eso, nuevamente, están solo en los ojos del experto. La psicología del testimonio ha demostrado que esa no es una forma válida ni fiable de obtener el relato infantil y que nos puede llevar sistemáticamente a errores. No hay manera entonces de corroborar, de obtener mayor información cuando obtenemos el relato infantil de esa manera.
Es más, muchas veces está mediatizada por grandes prejuicios que están en los ojos de quien lleva a cabo este tipo de técnicas, en los propios expertos en estas técnicas, en estas áreas. Hay mejores maneras analizadas, investigadas de manera adecuada por la psicología del testimonio en los casos infantiles que estas otras que han sido demostradas no fiables. Estas maneras no fiables de obtención del relato no nos brindan información para la corroboración, las otras sí. Por eso es también muy importante esta forma de que la obtención del relato, cómo nos lleva a corroborar el relato, a corroborar el testimonio. Fíjense que estamos en un escenario en donde todas las afirmaciones que hace la psicología del testimonio y que yo aquí solo reproduzco son afirmaciones con argumentos científicos, que ya no puede depender a estas alturas cómo practiquemos la prueba testifical, cómo valoramos la prueba testifical de las llamadas máximas de la experiencia individuales de cada juzgador. Y que ese rol que ha jugado, que se le ha dado a la inmediación judicial en la prueba testifical como un método de conocimiento, es decir, mediante el cual, a partir de que el juez o la jueza observa al testigo, supuestamente esos ojos biónicos del juez o la jueza le permiten saber si dice la verdad o si miente. Cuando hemos visto todos los elementos que la ciencia nos demuestra que están en juego en la fiabilidad de una prueba testifical. Es risorio lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo en el tratamiento de la prueba testifical. Y ya no nos podemos permitir ese tratamiento. Si queremos mejorar la administración de justicia cuando se trata de la prueba testifical, y desafortunadamente, como decíamos ayer, la mayoría de los procesos judiciales en muchas jurisdicciones siguen siendo decididos solo con pruebas testificales, nos urge introducir en nuestras prácticas y muchas veces también en los códigos procesales lo que ya sabemos sobre el funcionamiento de la memoria humana y despojarnos de prácticas asentadas solo en creencias infundadas, a veces de los legisladores, a veces de los abogados, a veces de los jueces y las juezas. Necesitamos avanzar con la ciencia cuando se trata de la prueba testifical. Espero en la ponencia haber dado algunos elementos y haber presentado argumentos que los hayan persuadido de caminar entonces en esa línea en materia de prueba testifical. Muchas gracias.